Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Ava y antes de continuar quiero pedirles a todos ustedes que si nos están viendo por YouTube, vayan, nos dejen su dedito arriba, se suscriban a nuestro canal porque eso nos ayuda muchísimo. Y si nos están escuchando por iVoox, Spotify o por donde nos estén escuchando, por favor vayan y regálenos su suscripción. Porque, como lo dije, eso nos ayuda y nos alienta a seguir creando contenido. Y le doy la bienvenida a mi compañero Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz en esta tardecita, bueno, no sé si la familia nos escucha en la mañana, en la tarde, noche, pero bastante contentos de estar de nuevo con todos ustedes por acá. Como dices, porfa ayúdenos con un me gusta, un comentario, siempre es bueno, siempre nos alienta y pues emocionado para saber de qué vamos a hablar el día de hoy, Avita. Perfecto, y bueno, pues como lo hemos dejado muy claro en La Incógnita de lo Incierto, no solo estamos enfocados como en lo paranormal, ¿no? Hay cosas que son, digamos, desconocidas, que tienen algo que nadie sabe por qué están o por qué existen. Y justo en esta ocasión vamos a hablar de un objeto que cuadra y entra en esta categoría. Vamos a platicarles sobre un enigma que ha desconcertado a expertos durante más de un siglo, el manuscrito Voynich. Un libro antiguo lleno de ilustraciones extrañas y escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar hasta el día de hoy. Esto, como lo dije, ha desconcertado a expertos quienes no saben si este manuscrito contiene un código secreto, un lenguaje perdido o simplemente es un engaño muy bien elaborado. Desde su descubrimiento ha desafiado criptógrafos, a lingüistas e historiadores, convirtiéndose en uno de los mayores acertijos sin resolver en todo el mundo. Y entonces vamos directo a entrar a la historia, pero vámonos varios y muchos años atrás. Poquito. Wilfrid Voynich nació en 1865 en Kaunas, lo que conocemos como Lituania. Durante su juventud, en el 85, fue arrestado y encarcelado en Siberia. Will logró escapar de Siberia en 1890 y esto lo llevó a emigrar a Londres, en donde adoptó un nuevo nombre, Michael Voynich. Voynich se estableció como comerciante de libros raros, abriendo librerías en Londres, en Nueva York, en París. Le iba bastante bien y Michael buscaba libros por todos los lugares del mundo. Entre más viejos y extraños, mucho mejor, ya que podría venderlos a muy buen precio. En 1912, Voynich adquirió un conjunto de manuscritos en la Villa Mondragone, un antiguo colegio jesuita muy cerca de Roma. Su adquisición fue muy buena y entre ellos encontró un misterioso manuscrito ilustrado en un idioma completamente desconocido. Las características de este manuscrito eran relativamente normales, pero había algunas que sobresalían y resultaban muy enigmáticas, como por ejemplo, el manuscrito está compuesto por 240 páginas de pergamino de vitela, piel de animal tratada. Tiene un tamaño de aproximadamente 23.5 centímetros de alto por 16.2 centímetros de ancho y 5 de grosor. O sea, digamos que es algo normal hasta ahí. La tinta utilizada es de una tonalidad marrón, similar a la empleada en otros manuscritos de aquella época. Está escrito en un alfabeto desconocido que posteriormente, al no conocer el idioma, se le dio el nombre de escritura Voynich. No presenta correcciones evidentes, lo que sugiere que el autor escribía con fluidez en este idioma. Contiene alrededor de 120 ilustraciones en color dibujadas con líneas finas y coloreadas con pigmentos naturales. Muchas imágenes representan plantas desconocidas, diagramas astronómicos y escenas con figuras humanas y otras antropomorfas. El contenido de este manuscrito, antes de entrar a platicar lo que pensamos sobre esto, les voy a dar como bien la descripción sobre este manuscrito. Este manuscrito puede dividirse en 5 secciones que son como muy evidentes y son principales, y todo basado en las ilustraciones, porque como lo dije, es un idioma que no sabemos qué dice. La primera sección es la de botánica, la más extensa de este libro. En esta sección
hay más de 100 dibujos de plantas que no coinciden con ninguna especie conocida hasta el día de hoy. Cada planta está acompañada por un párrafo con escritura Voynich. O sea, eso quiere decir que hagan de cuenta que escribían, o sea, ponían como la ilustración de algo que vieron y después está como la descripción de lo que es esa planta. Algunos investigadores creen que podría ser un herbario medieval, aunque las especies no han sido identificadas. La segunda sección es la astronómica y astrológica, que contiene diagramas circulares, algunos con estrellas y signos zodiacales. Se incluyen figuras femeninas dentro de estos círculos, lo que sugiere alguna relación con ciclos astronómicos o astrológicos. Algunos creen que pueden representar un calendario lunar o astronómico. La tercera sección es la biológica. En esta presenta dibujos de figuras humanas desnudas, muchas de ellas dentro de estructuras en forma de tubos o recipientes. Algunos investigadores sugieren que podría representar procesos alquímicos o médicos relacionados con el cuerpo humano. También se ha propuesto teorías sobre su posible relación con la fertilidad o rituales de purificación. La cuarta sección es la sección farmacéutica y química, que contiene ilustraciones de frascos posiblemente utilizados en alquimia o farmacia, y se observan diagramas que podrían representar recetas, aunque el texto no se puede descifrar. Y la última sección es la de texto continuo. Aparece en la parte final de este manuscrito, con páginas llenas de texto y ninguna ilustración. Se cree que podría ser un glosario o índice, aunque su contenido sigue siendo un misterio. Voynich, cuando vio este libro, este manuscrito, se quedó impresionado con lo que estaba viendo y surgieron muchísimas dudas en su cabeza. ¿De dónde vino? ¿Cuándo? ¿Y quién lo escribió? ¿En qué idioma se escribió? Entonces Voynich comenzó a investigar para llegar al fondo y descubrir de dónde venía este famoso libro. Cuando Voynich adquirió el manuscrito, se encontraba en la Villa Mandragone, un antiguo palacio cerca de Roma que en ese momento funcionaba como un colegio jesuita. Se cree que los jesuitas lo habían conservado durante años en su biblioteca. El manuscrito tenía una carta adjunta fichada en 1666, o sea, hace prácticamente 500 años. Escrita por Johannes Marcus Marci, un científico y rector de la Universidad de Praga. En esta carta, Marci envió el manuscrito a Athanasius Kircher, un erudito jesuita y criptógrafo, con la esperanza de que pudiera descifrarlo. Entonces, por eso que estaba ya en este lugar. Uh-huh. Eso hacía ver que Voynich era al menos el segundo en intentar descifrar este manuscrito. Ya alguien más ya lo había intentado como descifrar. Uh-huh. Voynich sabía que solo no podía llegar al fondo de este enigma, entonces comenzó a aliarse con varios investigadores, quienes llegaron a la conclusión de que el manuscrito pertenecía al emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien lo había comprado a inicios de los 1600. Se cree que originalmente tenía alrededor de 272 páginas, pero algunas secciones se fueron perdiendo al paso del tiempo. Cuando Wilfrid Voynich falleció en 1930, el manuscrito pasó a manos de su esposa, Ethel Lilian Voynich. Lilian guardó el manuscrito durante 30 años sin hacer intentos significativos por venderlo o descifrarlo, y a su muerte fue heredado por su amiga Anne, secretaria y colaboradora de Wilfrid. Durante este periodo no hubo avances significativos en la investigación, pues simplemente se pausó, ya que nadie lo vio, ya nadie supo de esto. A Lilian no le importaba este manuscrito realmente a la esposa. Un año después de la muerte de Lilian, Hans P. Krause, un comerciante de libros raros, le ofreció una buena cantidad de dinero a Anne para adquirir este libro. Anne sabía que podía sacar más dinero, así que se negó a la primera oferta, pero después de una segunda propuesta, mucho mejor económicamente, Hans se convirtió en el nuevo dueño de este manuscrito. Krause creyó que ya había logrado el negocio de su vida y que se haría rico después de esto, porque él dijo, obviamente si lo compré en tal cantidad lo voy a poder vender al triple. Uh-huh. Pero fue todo lo contrario, ya que intentó venderlo en $150,000, pero no encontró ningún comprador. Durante casi 10 años y de intentos de venderlo, no lo logró. Entonces, frustrado, donó el manuscrito a la biblioteca Beinecke de manuscritos raros y libros antiguos de la Universidad de Yale en el 69. Qué mal negocio, ¿no? No más, perdió muchísimo dinero. Pero hasta aquí vamos a parar. O sea, yo ya ahorita les di toda la información de lo que es el manuscrito, pero quiero que vayamos como por partes. Sí. Esta persona, Voynich, encuentra un libro, o sea, compra un lote de varios libros y manuscritos, y se encuentra un libro prácticamente igual que todos los demás, pero con
un idioma y una escritura completamente desconocida para él. Ujú. Voy a ir poniendo imágenes en YouTube, y si nos están escuchando en las redes sociales también voy a subir un poco de las ilustraciones. Incluso voy a subir un link de la Universidad de Yale donde puedes ver completamente todo en PDF, todo el manuscrito. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un manuscrito como tipo... Es que digamos que si no sabes que no hay un idioma en el que esté escrito, o sea, sin problema tú puedes pensar que está en cualquier idioma que desconozcas. O sea, ¿a qué me refiero? Quizá un turco, quizá se me figura algo un tipo así. árabe, o sea, como, Ujú. como un tipo idioma árabe por el Ajá. tipo de la escritura. Y hay algo importante. Efectivamente, la escritura es muy fluida. O sea, eso quiere decir que la persona que lo escribió sí conocía bien este Ujú. idioma para ser muy fluido y no equivocarse, ¿no? Y tener como cierta congruencia. Y esto lo digo porque cuando se ha investigado, se ha encontrado que sí tiene de cierta manera congruencia, como las mismas, están escritas como mismas frases, digamos, en muchas partes del manuscrito. Eso quiere decir que como están repetitivas, son frases que sí existían o se utilizaban. Las ilustraciones, como lo dije, son dibujos pues, bastante rústicos, y siento que pues, con las pinturas y las tintas que tenían en aquella época, la verdad es que no es como de alguien que supiera dibujar demasiado, Ajá. pero sí son plantas, por ejemplo, que Extraña. están extrañas. Sí se parece mucho a lo que conocemos, Sí. pero como lo dicen los especialistas, no hay ninguna que realmente represente a algo que exista aquí en la Tierra en este momento. O sea, digamos, si ustedes las ven, es como si vieran cualquier planta normal, pero o las raíces o las ramas o algo es distinto. O sea, sí cambia como la forma física de las plantas que comúnmente conocemos. Es extraño porque entre tantas plantas, pues es como si dijeras, no, hay, sabes un chingo de herbología, no, pero sí tienen algo distinto. O sea, yo al menos nunca he visto una planta así. Sí, y digo, como lo dices, o sea, uno en el desconocimiento total de que no estás familiarizado en las plantas, pues puede ser que sí exista, o sea, en una tierra, en un planeta tan extenso, puede ser que sí existan, pero Claro. según los especialistas dicen que no existe ninguna de esta planta. Hay secciones, por ejemplo, en lo que dijimos como farmacéutica, en donde parece que hay frascos y cosas como de medicina, pero que de igual manera no existen en nuestros días o no han existido, al menos históricamente, en todo lo que se conoce. Hay una sección que es la biológica que me saltó mucho a la vista porque hay muchas imágenes de personas, pero prácticamente el 99% de estos dibujos son mujeres. Son solo mujeres. Entonces esto me resulta un poco extraño. Ajá, que no haya hombres, que sean solo mujeres las que están dibujadas, aunque como lo dije hace rato, puede ser que se debiera a una relación con la fertilidad o rituales de purificación. Puede ser algo así, pero sí se me hace un poco extraño. Y además de que sí hay también en la parte como astronómica, sí hay como una fluidez también, como si de signos zodiacales, incluso pareciera como que sea noche y día, las ilustraciones. Entonces, sí, digamos, se asemeja mucho a lo que conocemos, pero no hay nada parecido. Ajá. Entonces, esto ya pues es pues, extraño, muy extraño, porque como lo dije, nadie ha podido dar sobre este idioma. Ahora, el manuscrito sigue en Yale, como lo dije, pero investigadores de todo el mundo pueden consultarlo y han realizado estudios avanzados, incluido el análisis de carbono 14 y estudios computacionales, obviamente con nueva tecnología. Algunos investigadores han sugerido posibles autores de este manuscrito como Roger Bacon en el siglo XIII, que era un monje franciscano y alquimista que exploraba el cifrado y la ciencia oculta. Creen que pudo haber sido él. Otros creen que fue John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI, ocultistas y astrólogos que afirmaban comunicarse con ángeles en un lenguaje místico. Estos me suenan un poquito más porque puede ser que es por eso que a lo mejor, no quiero decir que sí fueran ángeles, pero
a lo mejor tenían contacto con algo o simplemente consumían algo o algo. Ajá. Y es por eso que dibujaban y tenían tanta fluidez, aunque aún así siento que si no existiera un idioma como tal, por ejemplo, yo lo voy a poner así, ¿no? De niño o así, en tu libreta empezabas a escribir cosas a lo mejor sin sentido o hacer como un abecedario, pero pues como no te lo sabes y no tiene como congruencia, no es tan fácil podrías escribir algo. Ajá. Tendrías que tener muchos años de experiencia escribiendo así. Entonces, eso es lo que me da un poco como de intriga, y que tal vez a lo mejor estos sí tenían contactos con ángeles y en un trance es que escribían como los mensajes o lo que veían a lo mejor en este trance. Digo, si ya hemos hablado de trances muy extraños como en el caso de Pachita, no se me haría extraño que a lo mejor algún autor o algo pasará por algo así, ¿no? Ahora, de eso a que sea realmente algo de ángeles o de extraterrestres, pues es otra cosa, ¿no? También puede ser algo mental, pero sí resulta muy extraño, o sea, y es que insisto, no, es como dices, la fluidez en la que está escrito es sorprendente, porque no es como ahora, ¿no? Que pasa por una edición y luego ya se va a imprenta, o sea, era como escribir en una libreta, yo creo que en ese entonces. Sí. Entonces no se ven como rayaduras enmendadas, o sea, no se ve como en algún momento, o en la parte que yo vi, muchísimas hojas. No se ve nada de eso, o sea, se ve como si realmente se hubieran esmerado en el trabajo. Ahora, otros creen que simplemente es una fabricación fraudulenta del siglo XX, ya que piensan que Voynich pudo haber falsificado este documento para aumentar su valor, ¿no? O el crearlo como para incrementar su valor, aunque no comparto mucho esta teoría porque pues Voynich mantuvo este manuscrito, o sea, no lo vendió, entonces para él era importante y quería descifrarlo, entonces como que no creo tanto en esto. Los análisis del carbono 14 realizados en la Universidad de Arizona en el 2009 dataron el pergamino entre 1404 y 1438, o sea, hace muchísimos años, lo que descarta a algunos candidatos modernos. Uno de los mayores misterios sobre este manuscrito es el que se encuentra en el texto, ya que el alfabeto en que está escrito no pertenece a ninguna lengua conocida. Varios investigadores han hecho comparaciones con escrituras medievales que sugieren similitudes con la letra humanista italiana del siglo XV. Algunos caracteres recuerdan a abreviaturas latinas usadas en la época, aunque no se ha logrado descifrar este contenido. Obviamente, después de toda esta información, hay muchas teorías sobre este manuscrito. Mucha gente cree muchas cosas, algunas reales o más reales que otras, pero todas muy interesantes. Y vamos a platicar algunas y las que nos resultan pues como más impactantes. Y al final les vamos a dar nuestro punto de vista y qué creemos sobre esto. La primera teoría es que es un tratado científico o médico. Muchos investigadores creen que el manuscrito es un tratado de botánica, alquimia o medicina medieval. Sus ilustraciones de plantas, figuras femeninas en estanques han sido interpretados como representaciones de baños medicinales o terapias naturales. La evidencia a favor es que algunas plantas recuerdan especies reales y ciertos diagramas pertenecen a sistemas anatómicos, o sea, sí se parecen mucho a los humanos. Y el contraargumento es que ningún botánico ha identificado con certeza alguna planta, lo que sugiere que el contenido podría ser inventado. Esto es como lo platicamos. La segunda teoría es que es una lengua perdida o inventada. Algunos lingüistas sostienen que el texto podría estar escrito en una lengua extinta o en un idioma artificial. El boinés sigue patrones lingüísticos con estructuras similares a lenguas naturales. Eso es lo que dicen los especialistas. O sea, como lo dije, si tienen cierta congruencia. El contraargumento es que no se ha encontrado ninguna correspondencia con idiomas conocidos ni con ninguna familia lingüística. La tercera teoría es la teoría del cifrado secreto. Algunos criptógrafos han sugerido que el manuscrito contiene un mensaje codificado, posiblemente con un sistema de sustitución o transposición. La evidencia a favor es la escritura del texto, tiene cierta coherencia estadística similar a un lenguaje encriptado. Y el contraargumento es que a pesar de los avances criptógrafos, nadie ha logrado descifrarlo con certeza. Y ahorita vamos a regresar un poquito así como a las teorías para ir platicando. La cuarta teoría es que es un fraude o un engaño. Algunos creen que el manuscrito fue un engaño creado en el siglo XV o en el siglo XX, ya que
podría ser un intento de estafa para vender un libro de conocimiento secreto. Y el análisis del carbono 14 confirma que el pergamino es auténtico y data del siglo XV. Y antes de irnos a la última teoría, quiero como empezar a platicar un poquito. Yo sí creo que puede ser una lengua perdida, porque, como le dije, tiene una fluidez. O sea, es como si realmente sí conocieran este idioma y lo hubieran escrito. Lo extraño es que en ninguna otra parte del mundo se ha encontrado algo parecido. ¿No? Exacto. Porque no podríamos saber de qué región viene. O sea, a ver, quiero entender, o sea, en este aspecto de si viene en un lote de una parte, o sea, entiendo que a lo mejor el libro puede estar de aquí para allá, ¿no? Pero como dices, creo que tendría que haber como, no sé, por un decir, aquí en México sabemos que hay otras lenguas, ¿no? Está el náhuatl, está varios lenguas que también tienen una escritura, pero hay evidencia de que viene de muchísimos siglos, o sea, hay como, supongo, y hasta dentro de la misma gramática y del español hay formas en que cambian la escritura, reglas gramaticales, perdón, etcétera, pero se mantiene como una misma base, ¿no? Y aquí, a diferencia de o sea, no hay, si tenemos en cuenta que es de 1400, sí puedo creer, como dices, que sea una lengua perdida, pero porque no hay no hay evidencia rastros de ningún otro lado. O por lo menos que digan, ¿no? O sea, es un derivado de tal lenguaje, es un derivado de que a lo mejor no está o no se conoce, pero se va estudiando y tiene como las raíces de y demás. Entonces sí es extraño que no haya, a pesar de ya haber tanta información en internet, tantas personas que pueden, digamos, aportar algo, no hay una respuesta como tal de qué dice ni de qué trata el libro, ¿no? O sea, como tal, incluso se me ocurre, ¿no? Como creo que en algún momento tú me lo dijiste, ¿no? Pensar que es un libro hasta de ciencia ficción, ¿no? Sí. Es otra de las teorías que creen que alguien lo inventó. O sea, alguien, vamos a ponerlo así, digamos, como al día de hoy, es como si alguien hiciera un cómic o un manga. Y a lo mejor hoy se queda aquí un cómic, por ejemplo, ¿no? O un manga. Y 300 o 400 años adelante lo encuentran, van a decir, posiblemente crean que es algo real y no es nada, nada real. O sea, es solo ciencia ficción. Entonces puede ser algo así también. Puede ser que haya sido una broma, pero aún así, si es una broma, era muy elaborado. O sea, el hecho de hacer un libro tan extenso con tantas imágenes y con tantas cosas. Ahí está la teoría del cifrado secreto, que esa a mí sí como que me hizo pensar mucho, porque dices, ¿qué tal si realmente alguien dejó un mensaje? Sí, porque está tan bien elaborado que sí te da a pensar eso. O sea, para la época en la que está escrito, y o sea, a ver, piénsenlo simplemente un segundo. De 1400 al día de hoy y sigue, o sea, yo no sé qué tantos libros o qué tantos escritos de esa época sigan en buen estado, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, que lo puedan consultar al día de hoy. ¿Sabes qué también estaba pensando ahorita que estabas diciendo? El hecho de que, como dices, quizás sí es una lengua perdida. Aquí en México igual ha habido lengua, o sea, hasta donde tengo entendido, cuando España vino y demás, digamos como que se tomaron más como todas las creencias, conocimientos, etcétera, de allá, y se quemaron muchísimas cosas de conocimiento de aquí. Entonces, quizá dentro de eso también haya habido alguna lengua perdida, que si el día de hoy se encuentra un libro así, no vas a saber ni qué chingados dice. O sea, sí es una gran posibilidad, porque puede ser que como lo dices, o incluso no que esté perdida, sino que sea una lengua que hoy existe todavía, pero en alguna región que no, pues que no, ¿cierto? Que ni siquiera se transita o se conoce como tal, ¿no? Entonces puede ser eso, puede ser eso, o puede ser que simplemente, como lo dije, es algo inventado y que tal vez por vender, a lo mejor lo vendieron a muy buen precio, algo así en aquella época, como lo quiso hacer el último que lo compró. Pero como se la hicieron. Sí, obviamente. Y por último, o sea, al final dejé una teoría que es la que
pues a lo mejor es más como ficción, pero que a mí en lo personal me encantaría que fuera así, ¿no? Y en la teoría extraterrestre o sobrenatural, hay unas teorías que son más especulativas y sugieren que el manuscrito tiene un origen alienígena o místico, con un conocimiento prohibido o un lenguaje de otra civilización. La evidencia a favor, digamos, que tenemos es la total falta de referencias a cualquier idioma o sistema de escritura humana, incluso las imágenes, o sea, no conocemos absolutamente nada. Y no hay pruebas científicas que respalden esta idea. Ahora, puede ser eso, puede ser que si alguien llegó de algún lugar, con conocimiento, Wow, cierto. con conocimiento y lo escribió, lo plasmó aquí y lo dejó, ¿no? O sea, eso puede ser una posibilidad. O también puede ser así como ya místico, así viajeros en el tiempo, viajeros de otras dimensiones que tienen la todo astronómicamente, astrológicamente, fisiológicamente, todo muy parecido a lo que somos nosotros. Por eso me hace pensar que tal vez sea una dimensión que no conocemos y que haya venido por alguna razón. Y es por eso que dejó esta información. O sea, es como lo dije, muy místico, mucha ficción. Pero si fuera así, a mí me encantaría que fuera así, porque entonces tendríamos evidencia de que hay vida en otros lugares, ¿no? Y que nos daría la certeza de decir como dicen que Dios nos hizo de su imagen y semejanza. Entonces sería como hay otras tribus, otros lugares, otras razas en otro lugar del espacio donde sea que estén y que sean muy parecidos a nosotros, ¿no? Esa es una posibilidad y a mí me encantaría que fuera así. Y la verdad es que lo primero que yo pensé cuando vi este manuscrito es lo primero que pensaste. Que pensé que es como algo de alguien que vino y empezó a plasmar todo lo que él sabía a lo mejor de su planeta, porque también llega a pensar de que él lo traía y lo dejó aquí, pero se supone que toda la evidencia con el carbono 14, con todo, son materiales de aquí terrestres, o sea, son materiales que sí existían aquí. ¿Sabes qué se me está ocurriendo y me está volando la cabeza con solo pensarlo? Ahorita, como dices, de otra dimensión o de un viajero del tiempo, ¿por qué? Yo lo pienso un segundo. Si yo de repente durmiera y despertara en 1400, y yo sé mi idioma, yo sé lo que hablo, yo sé lo que escribo, pero muy probablemente no me voy a poder comunicar con alguien. ¿Por qué? Porque el español que hablamos el día de hoy no es el que se hablaba en ese entonces, incluso hablando español. O sea, ahora, transportándolo a escritura, como dices, que es a lo mejor como árabe o demás, no se me hace algo tan loco que a lo mejor, como dices, o sea, el hecho de venir, a mí se me ocurre, ¿no? Quizá las plantas y demás no las vemos ya como son, porque quizá evolucionaron, porque quizá dejaron de existir esas, porque mutaron, no sé. Desconozco qué posibilidades hay en una planta para poder cambiar, pero si en los humanos se puede, no dudo que también en las plantas. Ahora, esto que digo es porque, como dices, imagínate que si yo llegara a algún lugar, sí iría siendo como una guía, ¿no? De lo que voy viendo, de lo que voy conociendo, de lo que se me hace útil. Y sobre todo, me llama mucho la atención que justo la parte final es como conclusiones, sí, como solo escrito y mucho. Como opinión personal, como si ya se hubiera dedicado a escribir a alguien a todo lo que documentó y hiciera conclusiones de todo esto. Entonces, se me hace interesante pensarlo, porque sí, si el día de hoy yo me fuera a otra dimensión o si me fuera a otro tiempo, muy probablemente yo sé escribir de una manera fluida mi idioma, pero las personas o el lugar donde llegue ni siquiera tendrían idea de qué es lo que estoy escribiendo, qué estoy haciendo. Sí, y como también esto del tiempo, por ejemplo, un viajero del tiempo podría ser también la posibilidad en que no sea ni siquiera el tiempo que conocemos hasta el día de hoy, sino muchísimos años después, o sea, del futuro, en el que existe ya otro idioma, en el que, como dices, las plantas se hayan adaptado al cambio, a los cambios climáticos, etcétera, y que a lo mejor en 3000 años solo va a haber mujeres, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, o sea, a lo mejor es algo así, o sea, me abre la posibilidad de que sea algo así, pero también esta es la que yo quisiera, pero creo que lo que más me cuadra
es que es como algo inventado. Ujú. Sí. Pero hay muchas cositas que me hacen pensar, como lo dije, lo hemos dicho, la fluidez, todo este tipo de cuestiones. Tendría que ser un mangaka muy bueno de aquella Sí. época para Sí. hacer todos esos dibujitos, o sea, para tener tanta imaginación y no repetir las cosas, etcétera. Entonces, eso es lo que me hace pensar mucho, ¿no? De que esto sea cierto. Entonces, hoy en día pues, sabemos que tenemos tecnología. Entonces, si tenemos tecnología, pues deberíamos de aplicarla, ¿no? A buscar las respuestas que no encuentran. Y en el 2018, investigadores de la Universidad de Alberta en Canadá emplearon técnicas de inteligencia artificial para analizar el manuscrito. Su sistema de IA sugirió que el texto podría estar codificado en anagramas del hebreo, lo que generó expectativas sobre un posible avance en su interpretación. Sin embargo, la comunidad académica no estuvo de acuerdo. Expertos señalaron que la falta de consenso sobre el idioma original y la estructura del texto impide validar estas hipótesis de manera concluyente. Ahora, se han utilizado, ni siquiera la inteligencia artificial hoy en día ha podido descifrar y decirte de dónde viene o qué es este idioma. Ojo, esto no quiere decir que no tenga una respuesta. Que no tenga una respuesta, simplemente que la información no está en internet, ¿no? O sea, pues, de dónde toma la IA toda la información en internet. Puede ser que, como lo dijimos, es una lengua perdida, una lengua que ya no existe y que como tal, como ya no existe, nadie ha podido ingresar esos datos en la red o en internet, y es por eso que las inteligencias artificiales no pueden sacar la información de nada, ¿no? O sea, lo interesante es que sí le dieron como como que estaba parecido al hebreo, como que dijeron, ¿sabes qué? No encontramos nada, pero se parece a el hebreo, ¿no? Aún así, es muy interesante el hecho de que no hay una respuesta. O sea, después de 100 años, más de 100 años que digamos se han intentado descifrar este manuscrito, que no haya ninguna respuesta, pues sí me resulta intrigante, extraño, porque híjole, yo creo que sí, ya con la tecnología y todo lo que tenemos, deberíamos de tener como ciertas respuestas hacia dónde va o hacia qué es. Yo creo que tal vez en unos años, conforme vaya aumentando la tecnología y la información, posiblemente tengamos una respuesta. Y si no tenemos la respuesta, pues posiblemente sí sea algo completamente inventado. Pero no deja de ser interesante y de entrar directamente pues en las cosas que hablamos aquí en este podcast. Claro. Si ustedes tienen más información o saben más de esto, pues nos gustaría que nos lo dijeran, que nos lo platicaran. Esto es lo que encontramos en internet. Como lo dije, Yale ha digitalizado el manuscrito y está disponible en línea para que cualquier persona pueda examinarlo. Y eso, de cierta manera, a mí también el hecho de que la información sea pública, o sea, de que cualquiera pueda verlo, me hace pensar que tal vez ellos sí saben que es algo inventado y que no hay ningún problema, ningún peligro de que la gente lo vea. Porque yo creo que si esto tuviera una implicación diferente, o sea, que ellos pensaran que esto tiene relevancia y que tal vez es un mensaje que no hemos podido descifrar, yo creo que no estaría al público. En general. Yo creo que esto sería cerrado y ellos seguirían investigando lo suyo. Esto, ¿no? Pero es muy interesante. Espero que les haya gustado. Fue un capítulo más cortito que todos los demás, porque tampoco es que haya tanta información, pero sí les vamos a dejar las ilustraciones para que las vayan viendo. Y si quieren entrar directamente al link que les voy a dejar, vayan, porque pues es interesante verlo, ver todo. Son muchas hojas, te lo avientas en un ratito porque pues como no lees, no entiendes nada, o sea, nada más ves las ilustraciones y cuando son puras letras ya no ves, ya no lees nada, o sea, ya no haces nada. Pero se los voy a ir dejando para que lo vean. Y pues le doy la palabra a Skull para que ya vayamos cerrando este episodio. Pues la verdad es que es bastante extraño, o sea, creo que yo me quedo con la idea, no creo que sea lo que es. Yo me quedo con la idea de que sí fue un viajero del tiempo o yo te decía también, yo quisiera que eso fuera, ¿no? Porque sí, es que sería lo más cool, o sea,
tendría como lógica en ciertas cosas. No estoy diciendo que sea así, pero, o sea, el hecho de que no conocemos como decías, no conocemos el idioma, no, o sea, ha habido tanto tiempo y demás, entonces es extraño. Yo me quedo con esa idea. Honestamente, si ustedes incógnitos tienen otra hipótesis que pudiera encajar, estaría muy padre que nos la dijeran, pero creo que es la hipótesis que más encaja en lo que a mí me gustaría creer. Como dices, si ya nos vamos a lo realista, sí creo que es algo inventado, o más bien, más que inventado, creo que es algo, una lengua perdida, pero sí es complicado. Al final no podemos dar nada por sentado porque pues no tenemos información de ello, pero como dices, el hecho de que esté al público me agrada a mí en primer lugar, porque es de fácil acceso en diferencia de otros temas o cosas. Y si realmente fuese algo extraño, pues que alguien, ¿no?, pudiera darle alguna explicación o alguien le pudiera dar alguna interpretación para que después de que son 600 años, más de 600 años, más de 600. ya esté la respuesta por fin de algo como esto, ¿no? Entonces, digo, yo me quedo con esa idea. Gracias por llegar hasta acá, toda la familia incógnita. Suscríbanse, déjenos un comentario y nos estamos escuchando en la próxima. Gracias, Avita, y igual hay que despedir. Exactamente, pues yo soy Ava, les agradecemos que lleguen hasta acá y les agradecemos que sigan aquí con nosotros porque hay mucha gente que ya tiene tiempo con nosotros y que nos escriben y que están al pendiente de los videos y de los podcasts que subimos. Gracias a todos, un saludo a toda Latinoamérica, Estados Unidos, a México, España, a Europa, incluso Asia, en algunos lugares donde vemos que nos escuchan. Extrañamente nos escuchan, y gracias. Muy probablemente es gente que hispanohablante, o sea, gente que habla nuestro idioma, eso es un hecho, pero pues hasta ya estamos llegando y eso pues nos agrada muchísimo. Gracias. Y si no se han suscrito, vayan, dense un minuto, suscríbanse porque eso nos ayuda muchísimo. Me despido por esta ocasión, pero no sin antes recordarles y pedirles que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.